Muchas gracias, Magdalena. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias a ti por prestarnos el espacio tan difundido de tu noticiero para poder hablar de este tema que es tan importante. Como bien lo decías, ser niño en primera infancia te pone en una condición de mucho mayor vulnerabilidad para ser pobre. Todos sabemos que después del último informe de Coneval, en realidad la pobreza en general aumentó en todo el país, pero como bien lo señalas, quien tiene más condiciones de pobreza, mucho mayor porcentaje de pobreza, son las niñas y los niños en primera infancia, es decir, de 0 a 6 años. También, como tú sabes, y seguramente tu auditorio también, el tema de la pobreza no solamente se limita a el nivel de ingreso de la familia, sino al el rezago en acceso a ciertos bienes y servicios que garantizan los derechos de las niñas y los niños, en general de la población. Entonces, cuando una persona se encuentra en pobreza, tiene carencia de acceso por lo menos a una de estas condicionantes. Cuando una persona se encuentra en pobreza extrema, la carencia está en 3 de estas condicionantes que maneja el Coneval. Cuando estas condicionantes se refieren a acceso a los servicios de salud, acceso a una alimentación nutritiva y frecuente, se refieren a acceso a la seguridad social, acceso a la educación, servicios en la vivienda, que si bien en cualquier rango de edad estas carencias por acceso pues afectan a la vida cotidiana de las personas, cuando las niñas y los niños en primera infancia no tienen acceso a la alimentación que necesitan, o cuando no tienen acceso a los servicios de salud que necesitan, o cuando no tienen acceso a los servicios de educación que requieren, el deterioro que sufren no es solamente de ese momento en el que están sufriendo la carencia, sino que la primera infancia es el periodo de la vida en que se desarrolla en primer lugar pues nuestro cerebro y con él todas nuestras capacidades y todo nuestro potencial. Si nosotros pasamos nuestra primera infancia en estas condiciones de profundas carencias, la cicatriz no solamente es de este momento en el que están viviendo las carencias, sino que se la van a llevar por el resto de su vida. Esto es sumamente importante porque gracias a este estudio que acabamos nosotros, digamos, de concentrar a partir de los datos de Coneval, nos permite visibilizar que los pobres entre los pobres son los niños, es decir, de 0 a 18 años. Y en este rango de edad, los pobres entre los pobres de los más pobres son los niños en primera infancia, que es justo el rango de edad que tendríamos que proteger para salvaguardar las capacidades de las personas, pues para el resto de sus días. Nos preocupa muchísimo y justo por eso trabajamos y todo nuestro colectivo está abocado a este tema, que justamente la primera infancia no es una prioridad todavía en la agenda pública, ni del gobierno federal, pero todavía ni de los gobiernos estatales, ni de los gobiernos municipales, ni de los legisladores. El propósito de visibilizar estos datos y de la enorme brecha que existe entre la población en general, la infancia y la primera infancia, es aprovechar, por ejemplo, este momento en que está a punto de presentarse el presupuesto de egresos de la Federación en el Congreso. Veo que ustedes son muy atentos a lo que ocurre en ese espacio de discusión pública. Tendríamos que estar incrementando los recursos que aseguren estos bienes y servicios para la primera infancia y que puedan reducir estas brechas que se generan particularmente en estas carencias que van a determinar el resto de su vida. La particularidad de este ranking, y nos gusta a nosotros expresar los datos de esa manera, pues es que permite ver no solamente la situación en la que se encuentra la primera infancia con respecto al resto de la población en este momento. Permite ver cómo evolucionó la pobreza de la última medición de 2018 a la de 2020, pero además permite esta información que cada uno de los estados ubique cómo se encontraba en 2018, cómo evolucionó a 2020 en la pobreza extrema y en cada una de estas carencias que determinan pues los niveles de pobreza que, como te comentaba, para la primera infancia son
mucho más sensibles que para el resto de la población. Esto llama mucho la atención, hay sorpresas y no tanto, ¿no? Siempre hemos sabido que las condiciones en los estados del sureste, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, incluso Puebla, Veracruz, presentan los mayores niveles de población en pobreza en general, muchos mayores niveles de pobreza en primera infancia, aumentaron los niveles en este periodo. Sin embargo, existen algunos estados que están ubicados pues en un rango que uno no los identifica en un primer momento como estados en pobreza. Sin embargo, los niveles de pobreza en primera infancia en este periodo se deterioraron. Entonces, pues ahora que hay cambios de gobierno en muchos estados de la República, que tenemos una nueva legislatura, que tenemos 2,400 presidentes municipales nuevos, que tenemos 500 nuevos legisladores federales, es una nueva oportunidad para reorganizar las prioridades y poner en el centro a la infancia y particularmente a la primera infancia, pues por lo determinante que es esta carencia pues para el resto de su vida. Ahora, Magdalena, para dejarle claro a la gente, estamos hablando de niños de 6 años para atrás, ¿no? Máximo 6 años, Sí, ¿hasta dónde tomamos primera infancia? de 0 a 6 años. De 0 a 6 años. En ese Sí. sentido, quiero dejarle claro a la audiencia que nos está viendo que, por ejemplo, los programas sociales que se implementen a nivel federal no son suficientes porque abarcan becas para niños que ya superaron la primera infancia. Estamos hablando de, sí, efectivamente, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Pero para la primera infancia, ¿qué políticas públicas se sugieren? ¿En dónde estamos débiles en los estados, en los municipios, en el poder legislativo? Porque ahí es en donde nace, bien lo mencionas, donde nace mucho este problema, ya que no se atienden políticas públicas desde estos órganos, ni en legislativo, ni en los órganos locales y estatales, que son los primeros en enfrentar el problema, ya que son las autoridades locales. Y estoy viendo, por ejemplo, en la información que nos brindaron, que tenemos que 5 entidades con mayores incrementos en porcentajes de pobreza en la primera infancia son Quintana Roo, que es un estado súper turístico, Baja California Sur, Tlaxcala, Estado de México y Jalisco. Y las 5 entidades con mayores incrementos en porcentajes de pobreza extrema, estamos hablando también de Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México y Puebla. ¿Cómo podemos visibilizar esto? Me preocupa, insisto, me preocupa mucho, por ejemplo, en estados con un crecimiento como Quintana Roo, que son estados que han crecido mucho en el turismo, pero sus autoridades solo se enfocaron en el turismo y están olvidando a los niños. Tlaxcala, bueno, ¿qué hablamos del tema? ¿Qué políticas públicas nos hacen falta en esta escala, pues? Mira, fíjate que tenemos que hablar de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Hoy nuestro país cuenta con una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia que convoca a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, pero también a los gobiernos estatales y también a los gobiernos municipales a partir de la coordinación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una estrategia que tiene perfectamente definidas cuáles acciones se tienen que llevar a cabo para proveer los bienes y servicios que necesita cada niño y cada niña para desarrollar plenamente su potencial, y tienen que ver por completo con el acceso a estos bienes y servicios que también determinan su condición de pobreza. Eso ya está en la Constitución, está en la Ley General de Educación. En esta reforma educativa se estableció la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y la estrategia determina quién hace qué en favor de la primera infancia. Pero como en muchas ocasiones históricamente en nuestro país, la estrategia le hace falta recursos, ¿no? Porque aunque está establecido quién hace quién en la estrategia, cuando tú ves, y pues aprovechamos también para decirte que del 27 al 30 de septiembre vamos a tener un análisis presupuestal para la primera infancia. Cuando tú analizas los presupuestos destinados a la primera infancia, puedes ver que del periodo de 2018 a 2021 perdimos 32,000 millones de pesos para la primera infancia. Entonces, está en una estrategia perfectamente bien constituida. Hace falta que todos los actores intervinientes, desde quienes diseñan programas
sus presupuestos, quienes los revisan y quienes los aprueban, le den suficiencia presupuestal a esta estrategia, que es integral, que digamos una expresión de esta falta de atención es estos datos que saca el Coneval y que nosotros agrupamos para visibilizar el tema de la primera infancia, pero la estrategia nacional está prevista justo para atender toda la integralidad que requiere la atención de las niñas y los niños. Entonces, en realidad, la política pública está escrita. Lo que hace falta es que todos los actores que se involucran en esta política pública, desde su diseño, el diseño programático y presupuestal y luego la aprobación de los recursos, pues le den suficiencia presupuestal a la estrategia, ¿no? Entonces sí estamos como en dos conversaciones distintas. Por un lado hay una política nacional muy robusta y por otro lado, pues no está fondeada lo suficiente para poder revertir lo que estamos viendo ahorita. En ese sentido, y aquí me lo pregunta la audiencia, ¿cuál es el rol del DIF? ¿Cuál es el rol que tiene el DIF en esto? ¿Hasta dónde interviene y cómo tendría que intervenir? El DIF en particular es una de todas las dependencias que se involucran en la estrategia nacional. A lo mejor no sé cuánto tiempo dispongo, pero nada más señalar que cuando hablamos de primera infancia, los servicios siempre tienen que ser integrales. Un niño que está bien nutrido, pero no está bien estimulado, va a tener una cicatriz permanente en su desarrollo cognitivo. Un niño que está bien estimulado, pero no está bien nutrido, igual va a tener una cicatriz permanente. Entonces, el DIF es una de todas las instituciones que particularmente los programas que tiene el DIF y que sirven a esta estrategia nacional, este aspecto de la pobreza, son los que tienen que ver con la nutrición. Hoy el programa de nutrición del DIF tiene un componente destinado a primera infancia. Entonces, el DIF tiene una agenda específica para la nutrición y en el DIF nacional y en muchos DIF estatales también está, digamos, el tema de la restitución de derechos de los niños que por alguna razón asociada a la violencia han sido vulnerados sus derechos. Eso también es un tema que está a cargo del DIF. Sin embargo, los bienes y servicios que necesita la primera infancia también están en el sector salud, también están en el sector educativo, también están en bienestar y entonces por eso se necesita la coordinación y la interlocución de todos los actores y los sectores involucrados. Yo te agradezco mucho que nos des este panorama. Creo que es muy importante que la audiencia lo conozca porque nos centramos mucho en pobreza general, que si el PIB, que si los ingresos, que si cuánto recibimos, que si sí, que si no. Y olvidamos que los niños sí se quedan ahí atrás, se quedan rezagados. Entonces, vamos a presionar en esto. Creo que bien lo dices, hay que observar bien a las instituciones encargadas y presionarlas para que se activen, para que todos los involucrados tomen parte. Entonces, si me permites, hay que seguir en contacto para darle seguimiento, para ir haciendo puntualmente la publicación de estos reportes de investigación que están haciendo el tema presupuestal y todo, para que la gente lo tenga en el radar. Creo que es importante que la gente se quede con eso en mente, Magdalena. Muchísimas gracias y desde luego estamos a tus órdenes para que por tu conducto pues informar a toda la población y seguir visibilizando este tema que, como hacía referencia en Quintana Roo y en muchos otros estados de la República, pues es invisible, no se ve, no, pues, los que sí lo vemos tenemos que alzar la voz. Pues, estamos en contacto, Magdalena Luz de Luna, coordinadora política del Pacto por la Primera Infancia. Muchas gracias por conectarte con nosotros y estamos al habla.